Acuérdense de hacer la pausa activa ahí en este momentico. Sírvase otro. Listo, continuamos. Ok, entonces, una vez más, para que no quede duda, estas medidas son las que vamos a trabajar, por lo menos en nuestros diseños de los planos que estamos trabajando, ¿sí? Muy bien. Unos aparatos sanitarios, pues de ahí lo vimos en algún momento respecto de que también utilizan fluxómetro, pues son los típicos orinales, ¿sí? Destinados exclusivamente a servicio higiénico masculino, y pues obviamente eso es
realmente para zona pública. Digamos, en los hogares no es la que lo común instalar un aparato sanitario de estos, para nada, ¿sí? Empezando porque precisamente eh, consume pues, lo que es el agua y adicional de eso requiere pues, de su espacio específico para su instalación. Entonces, pues no es específicamente algo necesario. Eso sí, en zonas públicas, siempre en lo que tiene que ver con baños, y ahí sí me da mucha pena con los que son defensores de las pendejadas esas de género, pero pues cuando son para masculinos, pues tienen necesidad de que tengan ese tipo de aparatos sanitarios, ¿sí? Entonces, estos vienen perfectamente con grifería sencilla, ¿sí? Controla el suministro de agua con llave reguladora, cuenta con un ruptor de vacíos al igual que el fluxómetro. Válvula de fluxómetro se instalan también en el muro y sensores de movimiento, también de pared, detección del movimiento de la persona cuando va a usarlo y cuando se retira después de utilizarlo. Los aparatos sanitarios anteriores también tienen ese funcionamiento cuando se les instala específicamente el fluxómetro o incluso se puede hacer la adaptación a los aparatos sanitarios típicos. Eh, pues obviamente tiene su costo y pues más que todo es específicamente en zonas públicas, una vez más, pero que manejan, digamos, una cierta gama de usuarios, ¿sí? Es decir, ciertos estratos, ciertos niveles socioeconómicos. Eso tampoco es para utilizarlo en absolutamente todo lado, ¿sí? Vienen directos con su llavecita de push y pues tenemos aquí algunos con medidas típicas de esas instalaciones. Para estos aparatos, una vez más, y estos les comento que estos sí que tienen variaciones según el tipo de fabricante. Y nada más ahí logran ver diferentes tipos. Estas, por ejemplo, estas que vienen de poseta grande, hay algunas que son incluso bien hasta abajo. Sí, eso sí nos toca muy bien tener definido cómo es el tipo de orinal que se piensa utilizar. Estas medidas también, las de las alturas y las ubicaciones precisamente de las llaves de push de esos aparatos varían muchísimo según el fabricante. Entonces, pues estas son, digamos, unas medidas más o menos estándar que tienen que ver con, con estos aparatos sanitarios, pero la recomendación definitiva es que sí tendrán que, digamos, especificar qué tipo de orinal van a utilizar y pues sobre él buscar lo que viene siendo el típico manual del fabricante para su instalación. Eso sí toca de esa forma. Aparatos sanitarios, lo de los lavaplatos que a la gran mayoría sobre todo les ha mamado gallo, es decir, les cuesta trabajo aún entender dónde es que tienen que aparecer la cuestión de los sifones. Y aquí lo podemos observar perfectamente, por ejemplo, este que es de doble poseta, que tiene doble sifón, los sifones no parten desde ahí lo que son los bajantes. De allí viene el típico sifón del aparato, ¿sí? El sifón propio de la grifería de ese aparato sanitario y debe llegar justo a algún bajante que esté dispuesto en el muro. Y ahí sí, desde la parte de abajo de ese bajante,
se hará la conexión típica al resto de salida sanitaria. Ese es el error más común respecto de ello. Y aquí lo vemos, tal cual. Esta es la grifería que viene directamente con ese aparato sanitario. En esta zona, de lo que ya lograron ver y más o menos hemos hablado respecto de lo que es la ventilación, para estos aparatos sanitarios también se presenta, digamos, problemitas de pérdidas de, de sello hidráulico por autosifonamiento. Entonces, normalmente aquí realmente lo que podemos tener es una Y tendríamos, se podría generar perfectamente una ventilación húmeda para este tipo de bajantes, ¿sí? Y eso sí, pueden estar empotrados en el mesón, ya sea de granito, grés, porcelana, eh, fundición esmaltada, concreto, lo que sea, ¿sí? Madera típica. Normalmente este aparato sí puede ser la gran mayoría de las veces, y yo les recomiendo que sí lo hagan de esa forma, que lo consigan ya elaborado en acero inoxidable, ¿sí? Digamos que esto también se puede generar perfectamente en granito pulido, ¿sí? Perfectamente se puede desarrollar esto. Pero el acero inoxidable, de verdad que para este tipo de aparatos garantiza muchísimo mejor lo que es el aseo de esas zonas, ¿sí? Trabaja mucho mejor. Y perfectamente, pues al momento de instalarlo, no importa lo que sea, y pues dependiendo del tipo de cocina que se quiera utilizar, realmente el ver esto no significa que se vaya a ver feo. Siempre el punto focal va a estar específicamente en el tipo de llave que le van a colocar. Y las llaves sí, las hay de cualquier precio y cualquier tipo respecto de lo que tiene que ver con lavaplatos, ¿sí? Entonces, pues si quieren es darle como cierto estilo o lujo, pues van y consiguen una llave, una grifería para lavaplatos, pues de cierto tipo, según las exigencias y gustos extraños que tenga el cliente. Tenemos los lavaderos, ¿sí? Siempre tienen una zona de lavado y una zona de un mini tanque. Hablo del mini tanque porque estos son los aparatos, el típico aparato sanitario de lavadero que estamos instalando desde hace varios años. ¿Por qué? De pronto, tal vez en sus hogares aún tienen de los que eran elaborados, digamos, en mampostería y tenían un gran tanque, ¿sí? Es decir, un gran abastecimiento que prácticamente se podían bañar en él respecto de esos lavaderos. Lo que ocurre es que antes tenían la connotación de que eso de una vez les servía como precisamente un tanque de abastecimiento para la vivienda. Pero pues ahora ya con tanta cuestión de otros tipos de higiene en los tanques y tanto problema que hay de espacio, pues se ha reducido a este tipo de aparatos sanitarios. La grabación, un momentico que me recordaron lo de guardar la grabación anterior.
Listo. Ok, observemos algo. Y esto es también uno de los errores comunes que casi todos cometen. Noten ahí en la parte de abajo específicamente un roto, un hueco, ¿sí? En la cerámica. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Casi siempre el típico error que ustedes, la gran mayoría, se han colocado respecto de la ubicación de los desagües de estos aparatos sanitarios. Entonces, simplemente entre lo que es el desagüe, que es aquí en la zona de lavado, ¿sí? Normalmente tiene algún tipo de conexión, una pequeña tubería o manguera que va a esta zona del tapón de desfogue de lo que es el mini tanque, y todo eso va hacia una tubería tipo bajante, pero no sé por qué tienen la extraña costumbre de querer desaprovechar ese espacio y no ubicar de verdad la tubería de desagüe, así como lo vimos en el lavaplatos. Es decir, como en el lavaplatos, como en el lavamanos, aquí se debe hacer exactamente lo mismo. Y ahí se puede aprovechar muy bien ese espacio para otro tipo de cosas. Normalmente guardar todo lo que tiene que ver con cuestiones de aseo y demás. Entonces, por eso, por ejemplo, en esta foto, esto es de alguna remodelación que se hizo alguna vez, precisamente esa fue una de las cuestiones que alguna vez, por ahí no es la cuestión de una vez reubiquen todo ese tipo de tubería. La parte superior posee un plano inclinado con estrías, ¿sí? El propio para lavar ropa, y consta de una poceta para almacenar agua. Ujú. Ingeniero, Señor, que de casualidad eso que usted está explicando ahí pasa acá en la casa. Está el bajante, está ubicado exactamente ahí en el mismo lugar. si ustedes ven, mejor dicho, ven un tubo ahí atravesado. Exactamente. Y entonces se pierde como el espacio porque a veces quieren poner los potes de los jabones, de los champús, cosas así, y no se puede. Sí, correcto. Eso es lo que ocurre. Aparte Y de eso, el tanque precisamente es grandísimo, como usted había dicho. mm, aparte de eso, una cuestión. Esto no viene directamente con una grifería, por ejemplo, como lo que es el lavamanos o, o como lo que es digamos, el lavaplatos. ¿Sí? Esto sí viene sin esa grifería que genera ese sifón particular. Aquí toca armarlo. ¿Cómo lo armamos? Como ya lo sabemos, pues simplemente un codo C por C, un codo C por E, otro tipo de tubería. Bueno, en fin, se arma un sifón. ¿Qué pasa cuando tienen esto? Normalmente lo que hacen es llegar las tuberías directamente a ese bajante y se les olvida incluso ahí abajo, obligatoriamente debería haber un sifón si es que la tubería del bajante va a llegar ahí, porque esto no tiene para generar sifón. Es decir, que al conectarlo directamente a un bajante en esa zona, sin ni siquiera, digamos, acondicionar la parte del sifón, eh, perfectamente pues van a penetrar los malos olores por este lado. ¿Sí? Y pues en esa zona, sí, las típicas medidas, ¿sí? Noten ahí digamos, lo que viene siendo el desfogue del tanque, que normalmente tiene su tamponcito, o dependiendo, el sifón estará ubicado específicamente en la zona estriada, que casi siempre tiene una inclinación hacia el fondo. ¿Por qué hacia el fondo? Para que no se genere, digamos, un rebose y se empiece a mojar la persona que esté en ese momento utilizando ese aparato sanitario. Esta es la llave que yo les he mostrado muchas veces, precisamente típica llave de lavadero de jardín que viene incluido con su macho directamente en ese aparato sanitario. Es decir, él hace conexión en una
un codo hembra o una unión hembra obligatoriamente. Es decir, se genera una unión mecánica en ese momento. Por tanto, requiere de teflón, cinta teflón. Por los mismos lados de la zona de lavado de ropas, pues tenemos lo que tiene que ver con, con la lavadora. Ojo, estas medidas que vienen por aquí, estas son medidas muy, muy viejas. Realmente desde hace tiempo nosotros estamos colocando casi a la misma medida, ¿sí? Al metro, lo que tiene que ver con las llaves de alimentación para lo que vienen siendo las lavadoras. Incluso en muchos casos viene una llave específica con doble salida precisamente para ese tipo de instalación de las mangueras de la lavadora, ¿sí? Para el caso de lo que tiene que ver con el desfogue o el desagüe de la lavadora, ella tiene una especie de manguera que por cuestiones de diferencias de presión logra succionar esa agua y hay que incluirla, es decir, insertarla en lo que vendría siendo por acá el desagüe. Esto no genera un sifón, ¿sí? Esto no genera un sifón. Quiere decir de que, si es el caso, hay que tener algún tipo de unión, como si fuese un buje o algún tapón específico para ese tipo de desfogue, o crearlo con algún tipo de sifón dentro de lo que viene siendo la zona del desagüe, ¿sí? ¿Para qué? Para poder garantizar de que no se nos vayan a salir los malos olores por esa zona. Hace mucho tiempo tenían la costumbre de que todos esos, digamos, esas uniones de algo que era de menos diámetro en una cavidad de algún accesorio con más diámetro, simplemente lo rellenaban con, digamos, cemento blanco, cosa que no, para nada, eso no impide el paso de malos olores. Y pues para cualquier reparación, eso empezando a generar hongos y demás, ¿sí? No es nada agradable. Entonces, lo que sí se pueden utilizar perfectamente son los bujes. Los bujes sanitarios para estos casos nos funcionan muy bien. Y ahí sí podemos perfectamente garantizar una especie de unión mecánica, ¿sí? Sellando un poco con cinta teflón. Sería de pronto la recomendación en la instalación de ese tipo de aparato sanitario. Y tenemos lo que son los lavamanos, ¿sí? Los hay de muchos tipos. Lo que ocurre es que la gran mayoría de las veces sí son, la poceta es medianamente ovalada, ¿sí? La parte interior. Y eso es lo que genera muchas veces de que se pierda fácilmente el sello hidráulico en esos aparatos sanitarios, ¿sí? Por de pronto, digamos, la demora que tiene en llegar ese residuo de agua para volver a generar lo que es digamos, la cantidad mínima que requiere para generar el sello hidráulico. La vez pasada les mostré la cuestión de qué es lo que significa el pedestal realmente. El pedestal lo único que está haciendo es ocultar lo que viene siendo la grifería allí, ¿sí? No tiene ningún otro aspecto más que algo estético y eventualmente puede ayudar un poco a sostener según sea lo que viene siendo la posetica del lavamanos. Esta parte de abajo, cuando se vayan a instalar de pronto los que tienen pedestal en sus proyectos, por ahí vi a uno que otro que creo que lo tenía, esto se debe, digamos, pegar un poco y para eso se utilizan siliconas y las siliconas tienen que ser con cierta
cierto aditivo antihongos, ¿sí? Es un látex, un sintético, y pues es simplemente para eso, para medianamente que no se nos mueva tanto esa pieza que hace parte de nuestro lavamanos. Bien. Acuérdense apagar los micrófonos, Lorenitas. Pues también tenemos las tinas, ¿sí? En muchas de nuestras obras, pues vamos a tener que utilizar este tipo de aparatos sanitarios. Y una vez más, de estos también vienen de todos los tipos, de todas las formas y de todos los tamaños. Entonces, es necesario saber específicamente cuál es el que se quiere instalar o cuál es el que requiere el cliente que le instalemos para poder garantizar un buen funcionamiento de él. Tanto lo que son las entradas de agua potable, así como lo que tiene que ver con el desagüe de ese aparato. Es destinado al aseo del cuerpo, recipiente de gran tamaño, apoyado sobre patas o empotrada dentro de una zona de la ducha, agua fría y agua caliente. ¿Sí? Puede estar también, se utiliza muchísimo en fibra de vidrio, ¿sí? Y para esos, normalmente lo que se construye es, digamos, una especie de zona de base en mampostería, perfectamente. Lo único es que se le da un acabado de enchape y queda muy bien para ese tipo de labores. Y llegamos a lo que son las duchas. Entonces, la típica descarga haciendo de cuenta una pequeña llovizna, ¿sí? Y normalmente para ella, pues nosotros tendremos que identificar fijo que cada vez que tengamos alguna regadera o alguna ducha, obligatoriamente necesitamos en el piso algún sifón, ¿sí? Por ejemplo, cuando vienen con conexión de que tiene mezclador para agua fría y agua caliente, ¿sí? Alguien por allí en algún momento hizo algún tipo de, digamos, de juego allí con tuberías para generar precisamente ese mezclador. Cuando nosotros adquirimos específicamente la regadera, ¿sí? Ella viene incluida con lo que viene siendo el pomo o la llave para ese tipo de regadera o las llaves para ese tipo de regadera y su mezclador propio, ¿sí? Él viene con el aparatico que ven acá. Que ese aparato, sea como sea, va a terminar trabajando como si fuese una T, pero realmente como si fuese esto, pues, y es lo que es una simple llave de corte, ¿sí? Es decir, acá va a permitir o no el paso del agua en esa T, pero esto realmente aquí lo que está haciendo es la parte de la válvula de cierre para ese sistema. En esta específicamente están acomodando, digamos, una recomendación de colocarlo más o menos a 20 y 20, ¿sí? Por lo menos tiene medianamente algo que ver con las recomendaciones que yo les hago. Pero ojo, el decir que a 20 centímetros y 20 centímetros se está haciendo, digamos, como muy generalizado de que se fuesen a utilizar los tipos de, digamos, de cerámicas bastante antiguas que eran más o menos de esas dimensiones, ¿sí? Las típicas para años antes eran casi siempre por proporciones de 20 por 20. Entonces, a eso es que hace referencia. Y ojo, de todos modos, noten que no está directamente en la esquina, ¿sí? Cosa tal de que se generaría todo ese desnivel hasta allí y por tanto se presentaría un emposamiento de agua ahí complicado. Entonces, una vez más, la recomendación siempre es que logren identificar, según el tipo de cerámica,
que se genere en el vértice, ojalá 4 cerámicas, y definitivamente que no esté exactamente en el centro de la zona de ducha, para que es normalmente donde usted se ubica. Entonces, para que no termine con sus pies tapando específicamente el sifón. Y que no quede justo en alguna de las esquinas, ¿sí? En alguna de las esquinas de esa zona que tenga que ver con la ducha. Yo por lo menos en materia de medidas, yo prefiero esta medida siempre de los 2,10 desde piso terminado hasta donde tenemos la parte de la regadera, ¿sí? Y tenemos los bidets. Y aquí sí, pues lo que le estaba nombrando hace rato a Víctor Manuel, precisamente eso, aunque vienen aparatos específicos diseñados como bidets, también hay algunos aparatos sanitarios a los cuales se les puede adaptar este tipo de lavados higiénicos adicionales. Y ojo, esto de verdad es algo muy higiénico, ¿sí? Pero pues, digamos, las condiciones socioculturales para algunos no son tan comunes de ver esto. La verdad es que los bidets digamos, por lo menos en Bogotá, en la capital, y en otras ciudades desde hace muchísimos años, o sea, estoy hablando de mucho más de 50, ¿sí? 60, 70, 80 años, que se están utilizando perfectamente aquí en el país. Pues en otras zonas como en Europa definitivamente tienen muchísimo más tiempo. Normalmente eran utilizados específicamente por, digamos, el género femenino, el original. Pero la verdad ha evolucionado y realmente le sirve no importa el tipo de usuario, ¿sí? Entonces, aparatos para higiene íntima femenina de última generación con lavado vaginal. Sí los hay. Puede ubicarse dentro o fuera del inodoro. Pero también esto, digamos, han habido algunos estudios que le sirve también muchísimo a los hombres, ¿sí? Al género masculino, sobre todo para cuestiones de evitar también cuestiones de cáncer de próstata, aunque no lo crean. Y tenemos otro aparato sanitario que obviamente no es común en las viviendas, pero sí es muy común en zonas públicas, sobre todo en lo que son parques y en ciertos estamentos educativos o entidades en general gubernamentales, que son los bebederos, ¿sí? De pronto en Colombia no han sido tan desarrollado su funcionamiento. Hay zonas donde sí, pero fuera del país esto sí es muy común observarlo prácticamente en casi todos los parques. ¿Sí? Claro, pues obviamente depende de la situación cultural de la gente. Pues aquí digamos que aún tiende a ser un poquito complicado de que las personas den buen uso a cosas que son públicas. Entonces surte de agua al usuario para que la ingiera directamente, ¿sí? Es decir, para beberla. Algunas medidas más o menos, como para tener alguna referencia respecto de ello. Y tiene sus requerimientos. Entonces, debe tener una presión regulada para garantizar la permanencia del chorro. Es decir, acá se va a presentar cosa tal de que se está generando algún tipo de acción, ya sea directamente en la salida o de pronto por algún sistema en la zona
en la zona inferior precisamente del pedestal de ese bebedero. Es decir, que se acciona con los pies. Muy, digamos, medianamente parecido ahora al tipo de instrumentos que han colocado en muchas zonas para lo de la limpieza del gel antibacterial, que se activa con los pies. Estos, muchos tienen ese mismo sistema. Debe contar con una llave de cierre automático que pueda accionarse fácilmente, ¿sí? Ya sea de push, es decir, de oprimir y ella se cierra al tanto tiempo, o, como les digo, con algún sistema adaptado para manejar desde los pies. Tener protegido el orificio de salida del chorro para impedir el contacto directo con los labios. ¿Qué significa esto? Que la gente no se le debe pegar directamente a succionar desde ese aparatico sanitario, desde ese accesorio, sino que directamente debe ser es del chorro desde donde se bebe, ¿sí? La salida del chorro debe tener un ángulo de inclinación aproximado de 45 grados. Pues eso sí, desde física de lanzamiento parabólico y en mecánica de fluidos con el manejo de orificios, seguro que ustedes saben diseñar perfectamente algo tan simple como eso. La línea de alimentación de la fuente, al igual que en todos los aparatos sanitarios, debe poseer una cámara de aire para amortiguar el golpe de ariete. Llegamos a otros aparatos sanitarios que obviamente que muchos han utilizado o están utilizando en estos momentos, que son los calentadores. Y pueden ser de suministro de energía calorífica al agua fría y disponer agua caliente para los aparatos sanitarios que lo requieran. Pueden ser eléctricos y a gas, ¿sí? Al suministrar el eléctrico específicamente, al suministrar energía eléctrica se calientan unas resistencias que se encargan de transmitir la energía en forma de calor al agua. Y el de gas es más económico que el eléctrico y el suministro de agua fría a través de un serpentín. Un serpentín no es más que un pequeño camino, ¿sí? Sinuoso, eh, muy similar a como lo tenían las neveras antiguas, en la parte posterior, ¿sí? Eso es un serpentín. No necesita acumular agua en algún depósito. El calentamiento se realiza al momento que lo requiera el aparato sanitario. Es económico y eficiente. Es decir, que normalmente el eléctrico sí requiere contener el agua y con esa resistencia elevar la temperatura, y obviamente que el agua no se calienta de una vez porque usted le pegue algo caliente allí, ¿sí? Requiere de cierto tiempo para elevar su temperatura, mientras que el de gas, por ser ese recorrido que va pasando por el serpentín, de una vez ella sí sale caliente, es decir, no tiene que almacenarse. Por eso, digamos, el calentador a gas es muy útil en ese sentido. Pero yo ya les comenté, por favor, que cuando hagan ese tipo de instalaciones, las verifiquen muy bien y que contraten a personal idóneo precisamente para el manejo de conexiones de gas. Puede generar muy graves consecuencias. El típico eléctrico, ¿sí? Entonces ven ahí que sí requiere un tanque definitivamente. Mientras que el de gas simplemente ocupa muchísimo menor espacio. Ya se va a acabar esta sesión, ya les comparto ahorita el nuevo link si Dios quiere.